los apuntes, pero vamos, Pedro Tena, es el señor que le pone ahora, el señor que está hablando así. A ver si te digo. Vamos a hacer el mío, o el mío, vamos a tirar un poquito. El mío. Hola. Pues decía, Pedro Tena, el señor que actualmente le pone la voz al Lord Oscuro de los Sith, a Darth Vader, entre otros, entre muchísimos otros, al Drax, el destructor en Guardianes de la Galaxia, yo qué sé, tengo aquí, he hecho un repaso a tu lista de doblaje.com, son 50 páginas, que digo, no cabe. Y he visto por aquí cosas que me han parecido curiosas, como por ejemplo, que luego lo escuchas y dices, claro. Y ves Máximo, el padre que sale en Luca. En Luca, la película. Claro. Cosas que hasta que no lo ves, dices, no me he dado cuenta. Megatron en la serie de los Transformers de dibujos, y el perro de Juego de Tronos, un montonazo, porque es más, ha sido también por que no me había gustado Wolf en Star Trek Nueva Generación. Sí. También. Y me fijo sobre todo en la parte friki, porque en la parte no friki ya sí que lo creo. O sea, es así. Y tenemos también a Ángel Comante, que es amigo de Frikimal de siempre, amigo mío, anterior a Frikimal y a los puros friki, de toda la vida. Y digamos, he puesto aquí a Cisco, a Bail, ¿no? Aquí vestido de Bail, ¿no? Dentro de la Robes, ha hecho también, yo sé, supongo por aquí mezclados. A Víctor Rey en la firma de Eve, a Vico, a Bongo, Vico no, es el pan. A Bongo en los Frares, en la nueva versión de los antiguos. Se redobló toda la serie antigua. Y yo que sé, muchos personajes de Star Wars, secundarios que mueren, ¿no? Sí, muchos mueren. Y además así en el videojuego, el Taron Malicor del Norte es el que más ha durado. Puede oír. Y es el que más ha durado. Sí, y ahora sí también morir. Pero también no hay que olvidar que ha sido C3PO en el especial de Phineas y Ferb. Y el muñeco calcetín en Padre de Familia. Sí, el muñeco calcetín de Padre de Familia. Ese se lo pedí al director, porque le estoy ayudando con la adaptación. Y le dije, déjame hacer algo que tal. Y me dijo el director, me dice, ¿qué quieres? Y digo, déjame un calcetín. Bueno, para ti. Ese muñeco calcetín que sale de la edición especial, ¿no? Eso es de añadido o efectos más modernos y digitales. Y nada, pues aquí les tenemos para hablar de eso, de doblaje friki, que para eso somos el Orgullo Friki 20 aniversario, y que están abiertos a que hagáis todas las preguntas que queráis y todas esas cosas, pero vamos, por empezar, rompiendo el pie, ¿cuándo supisteis que esto del doblaje podría ser vuestra profesión? Porque uno sale de su voz, y luego se oye grabado y esas cosas, y dice, no me gusta mi voz, que es lo normal. Pero que digan, no, pues mira, me puedo dedicar a esto. En mi caso siempre me había gustado el doblaje, sabía que detrás de esas voces de toda la vida había gente, y coincidió que mi hermano fue técnico de sonido de estudio de Sonology, y pues un día me dijo, ¿quieres venir a ver cómo se hace esto y tal? Y digo, bueno, sí, por curiosidad. Y nada, estaba Eva 10 haciendo Mulan 2, me acuerdo perfectamente, dirigía con Eduardo Gutiérrez, y al terminar el director me dijo, vas a caer dentro lo que vas a ver. Obviamente no se va a quedar en la película ni nada, y me puso una escenilla, la hice, y me entró ya el gusanillo de verdad, de decir, uy, esto me gusta. Y nada, empecé en escuela de doblaje. Luego, mientras podía estudiar realización de cine y televisión en el CES, y pues mientras que estaba estudiando, salió una especie de casting para ser locutor de un programa de Antena 3 que se llamaba Los Mapujados, y me cogieron. Entonces, estaba compaginando la locución con las prácticas del curso de Antena 3 para ser realizador y para ser regidor y todo eso. ¿Qué pasa? Que seguía todo el doblaje y al final
empezó a salir más trabajo de doblaje que de regidor y tal, tampoco. Pues desde que ya dije voy a saco con esto, que fue como en 2007, o sea, yo empecé en las salas en 2004, 2005. En 2007 decidí apostarlo todo a esto. Y en 2012-13 es cuando ya más o menos me asenté. Y hasta hoy. Pues es lo que ha dicho ahora Ángel. Te das cuenta que puede ser tu profesión y que puedes empezar a vivir de ello cuando te asientas. Es una profesión con muchísimos picos, pero cuando el teléfono empieza a sonar y ya tienes cierta, digamos, estabilidad y tienes algunas convocatorias, eso te habló, con suerte, tener un par de convocatorias a la semana, cuando estás empezando ya es, bueno, pues parece que les gusta aquí a los directores y que puedo llegar a ello. Por ejemplo, lo mío, porque decir, no, es vocacional, a mí fue de remoto. Yo estaba estudiando para profesor de música, para los pequeños, estaba haciendo la carrera. Y de rebote una amiga de un familiar me dijo, oye, pues tú tienes una curiosa, que su marido se dedicaba al doblaje antiguamente, ya fallecido, y me dijo, oye, ¿por qué no te presentas o estudias y haces alguna prueba, porque tienes una voz un poco curiosa, peculiar? Y así fue. Me fui a una academia, pero vamos, una academia mientras compaginaba mis estudios con la carrera. Estuve estudiando, me lancé a hacer pruebas, al principio lo decían que bueno, hacen la prueba y sí, ya te llamaremos, pero ves que realmente te llaman. Entonces, bueno, pues el número de convocatorias va subiendo a la semana, al mes, pues al final me voy a poder dedicar a ello. Y así llevo pues 28 años. Y la primera vez que dijisteis, ¡hala, qué guay! Soy, ya no protagonista, sino voy a hacer no sé quién, o sea, yo qué sé. Una cosa que os hubiera hecho mucha ilusión porque os lo preparasteis con mucha ilusión y os saliera, o porque dijera, yo qué sé, me apetecía que saliera en esta serie y no, porque fuera a ser un secundario. Yo tengo de esos dos momentos. Uno, el primer personaje fijo que hice, que fue un enanito, se llamaba Sai. Tú también andabas por ahí, no, por ahí pasamos todos. Todavía tantos personajes. Y era cuando solo hacía convocatorias sueltas y me dijo el director, te da un personajito así que está bueno para que vayas ya cogiendo carrerita. Y me dijo un personajito. Y cuando le dije a un amigo mío que era muy friki de Naruto, y le dije, oye, me ha dicho esto un personaje que se llama Sai y tal, y dije, ese no es un personajito, ese sale, vamos, que tiene capítulos que habla él solo y no se calla. Y entonces me apunté mucho. Hablé con el que hacía Naruto, que es muy amigo mío, Javier Vargas, y le dije, tío, estoy tan acojonado que no sé si decirle que no lo hago. Y me dijo a Javier, ¿cómo lo vas a hacer? Tú vete, date como es Javier. Y nada, al final lo hice. Y luego lo segundo, volviendo al momento friki, porque por ejemplo, el Flash no sabíamos la repercusión que iba a tener, luego unos 9 años, pero no sabíamos. Pero cuando el momento Star Wars, cuando llegaron las secuelas, el episodio 7, sabía dónde se estaba grabando y recuerdo estar en la sala de espera y en la sala donde se grababa era pared con pared con la sala de espera. Y es esto que dices, aquí a medio metro se está grabando Star Wars. No le dije nada al director, pero bueno, supongo que el compañero sí, y él lo sabía, y me puso a hacer amiguitos, así, personajitos, ¿no? Y cuando me llamaron, cuando vi la llamada, estaba en casa solo, y cuando veo Sandra y tal, y sabía que iba a llevar la producción. Mira, soy Lina y tal, y yo diciendo, es Lina y es no, mira, una película con Lorenzo, tal, no sé qué, y yo, súper profesional. Sí, Lina, vale, ¿por eso el juego? Sí, el juego está, vale, sí, muchas gracias, vale, a las 12, vale, pues vamos a ver. Como una poco más, ¿no? De cara a ella. No, pues muchas gracias, tal, no sé qué. Me la apunto, tal, no sé qué. Y a la que suelto el teléfono, pegué un grito, me puse a las fotos por casa. Y sí, no, porque ayer, viendo el salud ahí en la universidad, preguntaron a qué actor os gustaría lograr. Y yo siempre he dicho, es una pregunta que se nos suele hacer, y yo siempre respondo, es que no soy de actores como tal, no me gustaría lograr. Es productos, o sea, decir, era estar en Star Wars. Me da igual si era un trooper moviéndose de fondo, o me da igual si era una cosa como mucho
muchas escenas mejor. Pero es lo gusto. O sea, y por ejemplo, ayer dije, yo tengo una espinita clavada siempre que es South Park. Digo, nunca he estado en South Park. Me he quitado la espinita de los Simpsons, me he quitado así muchas espinitas, pero por ejemplo, me queda South Park. Pues cuando llegue ese momento, si llega, pues también digo, mira qué bueno. Y yo, afortunadamente, siempre me quedo con los primeros papeles, como más incluso me decía verme en la tele, sobre todo al principio, eran los papeles cuando empiezas. Pues yo empecé en una serie que se llamaba El Rompedor de Corazones, que hice a un vendedor de perritos calientes, que estaba ahí al fondo, pero para mí era el mejor vendedor de perritos calientes que había en ese momento, porque le puse la voz y luego verlo en la tele, mira, mis padres, a mi hermano, yo era una mujer, y muchas cosas, se oía de fondo, pero vamos, para mí ese me hizo mucha ilusión. Y luego, claro, cuando voy a tocar personajes, pues, o la factoría Marvel con Drax, luego pues Star Wars con Vader, luego Mufasa, por ejemplo, me hizo mucha ilusión, porque claro, yo con mis vídeos he visto en Mufasa de dibujos con el que hemos crecido, y luego pues, poniendo la boca al rey, pues claro, pues eso como que me ha marcado mucho también, con esos personajes tan definidos. Sí, porque con respecto a eso, no ha sido como un poco, digamos, está claro que los personajes de delante tienen el sabor, digamos que ha sido digamos, el relevo de Constantino Romero, pero no es como un poco también un poco al principio al menos el decir, uy, a ver, al principio y al final, al principio y al final hay mucha responsabilidad, entonces son personajes muy icónicos y muchísima gente, entre ellos yo, hemos crecido, mucha gente hemos crecido con esa voz, pero claro, hay que hacerlo. Antes lo estábamos con el doblaje, porque también le he puesto en la voz en la serie sí, he sustituido a un compañero fallecido. Pero claro, alguien tiene que hacerlo. O sea, yo no he llegado y he dicho, bueno, a ver no, en Madrid en Barcelona hubo muchísimas pruebas, muchísimas horas de sala, de hacer muchísimos folios, de probar, de por aquí no, por aquí sí, y vale, éramos, por ejemplo, 5 o 6 actores de Madrid, 8 de Barcelona, quedan 4 de Madrid, 2 de Barcelona, luego quedan 2 de Barcelona, 1 de Madrid, que soy yo, y al final me dicen, pero quiero decir, el relevo, o bien en esta profesión, o bien por jubilación, o bien por fallecimiento, o gente que simplemente deja de doblar porque se quiere ir a su pueblo y no quiere volver a saber nada del micro. Pero claro, hay que hacer responsabilidad, mucha, miedo. Al principio, o sea, tú no te puedes imaginar, lo que es llegar a la prueba, y cuando Dios, pero yo me dijeron, me dijeron, no, tú esta convocatoria con Miguel Ángel Montero, tal, es una prueba por la película, no me dijeron nada. Hay mucho escotismo, hay muchos rollo confidencialidad por la piratería y tal, no sabía nadie. Yo llevo aquí, mi hermano Luis de Saragote, que es una sala de cine, con la pantalla en grande y me dice, vas a probar para la vida. Así. Estaba él, estaban 2 clientes que había, que ya aparecido también, de Disney, otro director artístico, y todo, pues, escúchalo, imagínate, ahí ya se sumaba la responsabilidad y el miedo, porque hay que vez en la cabeza a Constantino luego. Si es verdad que a medida que lo vas doblando más veces, durante más tiempo, tienes a Constantino en la cabeza, pero también tienes a James Earl Jones, que es a quien tú tienes que respetar. O sea, no digo que Constantino no lo respetemos, pero sí, lo quiero decir, el doblaje tiene que ser lo más fiel al origen. Y si James Earl Jones es el original, yo me debo a ponerle la voz que se parezca lo más posible a James Earl Jones. Y ya encima, si hay suerte y se parece con el metal, porque son voces graves, a la de Constantino, o intentamos darle un toque de como Constantino, una maravilla, como decía, eso era maravilloso, o mejor. Repito, si queréis hacer alguna pregunta, cortarme, porque yo en un momento yo ahí quiero hacer un inciso, si me permites, porque cuando llegó Rogue One, que fue tu primera vez como Vader, y... ¿La segunda? ¿Segunda? Pues ya, ¿La primera vez? Eso no tiene poco. Que está en el clon. En Clone Wars, es verdad. Y
justo fue antes, luego vino la peli, pero vino muy sencillo. Te hablo de un mes. Sí. Pues yo creo que entonces lo vi todos, entonces ese episodio, y no, sí lo vi, pero bueno, era distinto, era muy distinto. Pero recuerdo que estaba, yo también diciendo, porque era un personaje tan icónico que a ver, y he de decirte que cuando lo vi, flipé. Y flipé, te voy a decir por qué. Porque aunque todos, no es comparar ni es quitar a uno a otro, no, creo que tú has conseguido dar los tonos más parecidos a Will Señor que los que logramos antiguos. Los antiguos se lo llevaba un poco más a tu terreno. Ojo, no estoy para nada, pero si tú te pones, o sea, si tú ves los tonos que daba Will Señor, dices, es que nos estás clavando. Y yo estaba en el cine diciendo, fíjate, y es ese maní que a lo mejor hasta solo nos damos cuenta de que estamos realmente dentro de un día analizando realmente esas inflexiones, esos tonos y tal. Pero yo recuerdo en el cine verlo y decir, me está dejando como no me imaginaba. Sí. No, pero, o eso. Pues mira, más que por la boca, a mí no me fastidia mucho de tener, por ejemplo, en la última, en Rogue One, no, en Rogue One sí tenía un poco más abierto el campo de visión, pero en la última, por ejemplo, en Obi-Wan, ahí era así, un círculo, pero bueno, el mío no tiene boca, o sea, que tampoco me importa mucho, pero yo tuve que repetir cuando vino la imagen final muchas secuencias, porque al abrir la imagen se veían los gestos que hacían. Estaban luchando Obi-Wan con Vader y no sabíamos a quién estaba repartiendo, quién estaba recibiendo. Y luego ya cuando vino la imagen vimos que lo habíamos hecho contrario. Veíamos cosas haciendo porque estaba recibiendo y en ese momento justo el vino estaba dando. Entonces, más que la boca es que no te deja meterte en el contexto de la secuencia que estamos viendo. O sea, porque la boca, bueno, más en este personaje que bueno, no tiene con más poder original, con el oído y tal, pero claro, imagínate que viene alguien y le agarra por detrás. Yo eso no lo sé. Yo no sé qué esfuerzo voy a hacer, si le pego con la espada láser a uno, si le quito de medio a otro, no lo sé. Entonces, es eso, es el no saber qué está pasando en ese momento en esa obra. El tema del secretismo ahí, yo me acuerdo del episodio 7 fue el más secreto de todos, digamos, dentro de la nueva trilogía, aunque todos eran muy secretos, el 7 fue una cosa loca, en el sentido que el director se tuvo que ir a ver la película a California, los restos se fue para allá, y parece ser que llegó lo de las películas de un señor con un maletín esposado al maletín, donde llevaban los discos duros con las películas, los metieron a todos en una sala y dijeron, podéis ir al baño a no sé qué, en cuanto metéis en esta sala se cierran las puertas y no se abren hasta que termine la película. Lorenzo fue la única persona que vio esa película entera. Cuando llegó aquí, me acuerdo que el que hacía Snow, Luis Más, claro, la película tú veías un circulito, ¿no? Cuando lo veías. Esa era. Claro, y Luis Más preguntaba, dice, pero ¿a quién le estoy hablando? ¿A quién le estoy diciendo esto? Y el director me dijo, no te lo puedo decir. Tú vete diciéndomelo, yo te digo si vas como yo quiero o no, pero no te puedo decir con quién estás hablando. O sea, ese es el nivel de secretismo con el que trabajar. Y por supuesto que no te puedes llevar el guión a tu casa, preparártelo, ¿no? Tú llegas allí, ves la escena y en 30 segundos tienes que estar grabando. ¿Y no te ponen cámara en el estudio? Por poco. Había, creo que en el 17 había cámaras. Sí. Mira, yo cuando hice Rogue One, yo hice la forma, porque lo dirigió Kim Roca, ahí en Barcelona. Y bueno, se estrenaba, no sé qué día se estrenaría, un 7 de diciembre, por ejemplo. Pues el viernes anterior, yo tenía que, se estrenaba un sábado o un viernes, y yo el miércoles tuve que repetir dos clases.
me tuve que meter, para que no me vieran en el estudio, me metió por el garaje, para meter directamente a la sala, para que, como sabían, que ahí se estaba hablando Star Wars, pero no se sabía Vader. Nadie sabía si iba a salir o no iba a salir. Así que me tuve que meter por el garaje y cuando la sala de actores salió vacía, me metieron a la sala 1 o a la sala 2 de ese evento. Al menos aviso eso que no te metieron en el maletero de los jueces. Muchas gracias, sí. Lo esperaba por lo menos. Independientemente de la televisión, de todo el secretismo, al final nos damos los textos que tenéis que regular. ¿Cómo se siente luego? Bueno, creo que desde luego tenemos pero a los estrenos nada. Ahora están empezando un poquito a invitarnos. Yo tengo que decir que, por ejemplo, a Rogue One sí que me invitaron, pero bueno, pero me invito. Pero no es lo normal. No, pero escúchame, que no me invitaron ni el siguiente, ¿no? Estos otros. O sea que necesito definir por Sí, la de la Sí. Pero bueno, ahora. El cliente no suele invitar. No suele invitar. Me parece muy feo. ¿Sabes? Porque soy actor y No. mucho lo de doblaje. Y el por donde iba era que al final vosotros tenéis textos que habéis doblado y una vez que está ya todo terminado vais a ver una película o una serie en la que tenéis todos los spoilers. ¿Cómo se siente eso? O sea, porque además tampoco doblaréis todo que no lo imagino, ¿no? O sea, es como tener una especie de cacao de referencia en esto algo de doblar. Sí, ahora el orden cronológico es que se tiene que seguir un poquito más porque ahora trabajamos en banda. Antes trabajábamos todos juntos, nos ponemos en el atril y si tú tenías que ir a las 8:30, pues se ponían los takes y si los iba a poner, a lo mejor resulta que estaban los últimos takes de las últimas secuencias de la serie y me hacía yo ya el spoiler de que se iba. Pero ahora ya no se trabaja cada uno por banda. Yo hago lo mío, me voy del estudio, Ángel hace lo suyo, se va Ángel, entra el siguiente y hace lo suyo. Y lo del spoiler, pues porque veis aquí a lo mejor algo puede ser, me trae esta serie o me trae esta película, pero claro, ya lo he visto claro, y ya no solo eso, ya también tenemos los que pasa a Ángel, a mí me pasa, y yo estoy viendo algo y estoy viendo, pues estoy escuchando este personaje, como la abre la boca, Ángel, y me estoy imaginando ya así, ya, para mí ha perdido ya toda la gracia de... Claro, te iba a preguntar eso, si soléis ver las cosas en versión original o doblada por los compañeros o porque por ejemplo profesional preferís no haberla doblado porque ya os despista o... Yo es que veo poco, la verdad, pero lo que veo lo veo doblado, porque también me gusta criticar para mal, pero también criticar para bien. Es decir, si hay una cosa que se derecha, a lo mejor veo a esa compañera o compañera, después digo, ¿qué pasa? ¿Qué trabajo has hecho de esta serie? O al contrario, digo, aquí te ha lucido. Pero yo lo estoy hablando en doblado. Yo en cuanto al secretismo, al principio sí que estoy viendo esto. Yo cuando iba a hacer sala, hay una cosa súper curiosa. Cuando estás intentando entrar en un mundo de doblaje, hay una cosa que se llama hacer sala. Es que tú vas a ver cómo trabajan los que llevan toda la vida y luego te vas empapando un poco y tal. Ahora está muy cerrado, es un tema complicado por confidencialidad, porque los estudios tampoco llegan a... Hay muchas escuelas de doblaje, mucha gente que está intentando entrar, como la que tengo de Buki. Pero cuando yo empezaba, éramos 2 o 3 personas al año las que estábamos intentando abrir el estudio y no tenía ni permiso. O sea, yo estaba yo en el estudio y decía, ¿puedo entrar aquí? ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo entrar aquí? Yo me he visto finales de temporada de Perdidos haciendo sala, cosa que ahora es impensable. O sea, ver un final de temporada con todo lo que conllevaba entonces, pero luego te das cuenta que va un poco en lo que es este trabajo y lo que es el, como digo, va en el sueño. Te tienes que callar y te tienes que callar. ¿Está bien importante? Sí. Yo ahora lo veo también, lo estoy viendo más que un actor, pues también he empezado a dirigir el martes hace 4 años que empecé a dirigir. Y ahora estoy llevando una serie muy potente que se llama The Pitt. Entonces, joder, ves reacciones en redes sociales que todos están diciendo, ay, pues esto va a pasar esto, y a lo mejor se ha filtrado esto. Y tú ves cosas que son mentiras, que no se ha filtrado esto. Yo lo he visto hace mes y medio antes de ese estreno. Y es mentira. Entonces vas viendo lo que es mentira, lo que es verdad, y dices, hostia, se me salta la vez, esto no es mentira, esto tal. Pero tú sabes que va en tu sueño. Quiero decir, y que no te la puedes creer. Tu vida depende de esto.
tiene ganas. Tú ibas solo a nivel personal. Sí, a nivel personal, mola. Y yo, de hecho, en Star Wars, cuando fui a hablar en mi clase, le decía a Roberto, ¿me puedo quedar? Y decía, te vas a reventar. Y dice, ya, pero es esto y me gusta, pero no voy a decir nada. Y él sabe que no voy a decir nada. A nivel personal, para mí no tenía precio estar en una sala de Star Wars. A nivel profesional, sabes lo que hay y no te la juegas. No te la juegas porque Tú puedes jugar y te la juegas en un buen daño. Así que... Pero sí, el secretismo tiene su cosa. Para mí tiene su cosa, sobre todo es eso. Ya te digo que lo he visto con la de ti, porque cuando se estrenan los episodios se habla mucho de la serie y ves cosas, gente que suelta cosas y dices, te está soltando esto para que te den retweet y likes, porque es mentira. ¿Sabes? Pero tampoco puedes decir, no, es mentira. Pero bueno, es un poco un jueguecito que tiene uno ahí y ya está. Pero no puede decir ni nada. Eso está claro. Y luego, la diferencia, que a ver, supongo que la hay, porque vosotros dos habéis doblado tanto series de televisión como videojuegos y dibujos animados. O sea, vamos a ver, doblar un dibujo animado o a una persona hablando no es igual ponerse delante del dibujo. ¿No? Supongo el tema. Pero no digo que sea más fácil o menos fácil, A mí sino que tiene que ser me resulta más difícil, ¿eh? Sí. A mí lo que es animación me resulta más difícil y el videojuego igual. Nosotros con personajes de carne y hueso tenemos referencia de los ojos, de la boca, sus movimientos. Por ejemplo, en el videojuego, bueno, ahora hay más, ¿cómo se dice? Por ejemplo, la cinemática. Sí, hay más cinemáticas que puedes ver como un personaje. Por ejemplo, en el videojuego te pones los cascos, ves una onda y es que ni siquiera el actor original no es ese, la voz original que tiene. Ha puesto la voz de la ayudante de producción, entonces tú estás doblando, tú sabes lo que estás doblando. Bueno, el director te dice, oye, aquí estás en una conversación con tal, y estás haciendo, pues, quería hacer eso. Pero realmente las pistas que te da en el videojuego la voz es una onda con picos de la voz que ha puesto supuestamente el original, que parece que no es. No se dobla con la voz original. A veces Sí, pero a veces te encuentras a... Y a veces lo que dice, tienes cinemáticas o tienes, yo por ejemplo tuve para el Fallen Order, me pusieron el plató donde estaban haciendo la captura de movimiento. ¿Sabéis? Como por unos vídeos de Avatar que hemos visto que ven las cámaras de la cabeza del movimiento. Claro, pero yo veía, era como el plató en el que se estaban moviendo ahí haciendo las peleas de sables y toda la leche, y en el lado tenían las cámaras de todos los actores que las tenían. Entonces, eso ayuda mucho, porque bueno, vale, pero no es lo normal. Lo normal en un videojuego es 3 horas en las que tú tienes las pistas de sonido y tú vas haciendo como un videojuego. A mí me gusta mucho el videojuego, uno, porque luego los juego, y dos, porque siempre eso es un poco más teatral, en el sentido que está guay tener un actor al pequeñito que no es todo el trabajo, pero cuando te lo llevas también un poco a tu terreno y dices, como no estoy imposicionado por una cara ni por un tal, pues lo veo un poco más, eso más que otra manera te lo hacerte tú un personaje, dentro de que tienes una voz que seguir, pero me gusta mucho. Cierto es que juegos tipo Call of Duty es una paliza, porque estar 2 horas gritando y granada de 7 formas, que ahora es un judío, que ahora es un ético, para los ahí sí que hay que saber no empezar a tope, porque si no, no llegas. Y por ejemplo, a mí la animación, volviendo a la pregunta, me parece muy difícil. Porque, por ejemplo, hay animaciones, por ejemplo, el anime, a mí me parece súper complicado. Porque, o sea, que la boca, por ejemplo, es que no para. Tú tienes que intentar meter ahí con tus labiales que tenemos en castellano y tal, y ves que eso no, que no para, y no te dan pista porque los ojos son los mismos. Me imagino que será también el tipo de producto, porque luego vea, no sé, el de con un puro y la boca moviéndose así. Para mí eso va a ser complicado. A mí la animación me parece muy difícil. Y la animación, hay mucha animación muy loca ahora mismo, muy de adultos que sale de loca, súper, ¿cómo decirlo?
Sí, como muy. La palabra loca. Loca, que es. Pues, que tienes que dejar ahí los higadillos, porque dices, es que no paran, están aquí arriba todo el rato. Entonces, bueno, lo que dices, la animación más clasista y animación más. ¿Cómo se llama esta hay una serie? ¿Aristóteles? ¿Cómo es? No. Esa. Esa es la que dice, aparte que es una barbaridad. Lo que decimos ahí es una barbaridad. Sí, sí. Pero tela. Tela. Yo ahí hacía un personaje, que salía 2 capítulos más, y salía sudando de las artes. Pero sudando de verdad, salía agotado. Tenía a lo mejor pues, alguna hora y poco doblando y salía agotado. Y yo digo, joder, qué normal que. O sea, no para. Y claro, no para, y nosotros vemos, todos, vemos lo que queda ahí. Pero yo para hacer lo que queda ahí he ensayado 3 veces. He ensayado 3 veces a tono para que el técnico de sonido me coja como lo voy a hacer. Entonces, claro, el trabajo se multiplica por 2 o en ocasiones por 3. Alguna locura. Vale, y lo siguiente. Hablan de Ángel, de estar diciendo de ti. Los dos habéis dirigido. ¿Esa dirección implica casting o no implica casting? Sí. Sí. Entonces, la cuestión es, vosotros, digamos, en realidad, cuando veis una película doblada, estáis haciendo una especie de casting. Ya tenéis en la cabeza 20.000 personas que han doblado esa película. Luego, ¿cómo hacéis esa selección? A mí me parece, aparte de complicado, un coñazo hacer los repartos de los castings, me parece. Yo he dicho que cobraría menos y que los haga. A mí me parece tedioso. Por una parte sí, por la otra, luego mola. Luego te vas a sí. Pero mola cuando lo estás logrando, o sea, cuando estás en casa haciendo el reparto. Sí, se lo puedes tirar, o sea, para algo que parece sencillo, que es como, tienes que repartir estos 20 personajes. Y a lo mejor 4 o 5 son protas. Claro, y sale mucho y bueno, eso los tienes claro. Claro, pero luego, o sea, es un trabajo que a lo mejor un capítulito, que le tiras 2 o 3 horas repartiendo y haciendo un sudoku de vale, este es esta escena, pero luego me lo va a hacer aquí, va a coincidir con este otro, pero también cerca, entonces no puede ser, es un trabajo complicado. ¿Qué bonito? Sí, porque luego es verdad que es joder. Claro, pues el resultado. Claro, el celular es rápido, ¿o no? Claro, no te pasa muchas veces, porque tenemos una base de datos, una página que se toca hace poco. Entonces, por ejemplo, sale un actor, digo, no lo conozco, había venido, lo miro y digo, joder, lo he hablado 20 veces esta persona, y no le va. Digo, no, porque también depende de que me haya dirigido a ese actor en otro producto. Y dice, no, claro, lo respeto, porque es un actor, o lo cambio y en vez de me van a matar. Y si salen 2 actores, o sea, 2 personajes que los suelo por el mismo actor. Como pasó en Hit, que salió Al Pacino y le lograron bien con los 2. Pues eliges, o... Claro, eso ya ahí yo creo que lo maneja más el cliente. Que tú propones, a lo mejor el director de rodaje propone y dice, bueno, se lo puedo hacer tal, a ver, y tú manda la pelota y que yo termino, claro. Suele ser lo que digo, son casos muy particulares. Pero bueno, pero ¿qué pasa? Hay que estar preparado porque puede pasar, claro. De lo que decíamos, ¿no? Que si lo que decían, ¿cómo se llama? Que no la que podría llegar un momento que estuviera, o sea, si sale el mismo actor ya en la misma película que no sé quién, no sé quién, es como, madre mía, ¿a quién dices que no? Bueno, sí, te dejo palma. Sí. Tiene que ser palma. Sí. Sí, que es la palma, sí. Y bueno, nada, una bombilla que se surja. Venga, Pablo, claro, la palma antes. Es que justo ha preguntado lo que iba a preguntar. Quería ver, el buscador de perspectiva y el actor, todo el tema de inteligencia artificial, cómo lo estáis viendo. Sé que sabéis un señor melón. Con miedo porque no te digo que ya, que a corto plazo, pero sí nos debería preocupar a medio plazo.
porque yo creo que también, si lo hubieran querido hacer, lo habrían hecho ya. Hay algo, nosotros ahora hemos firmado un acuerdo en Europa, todo a nivel, todo el doblaje de Europa, para agarrar esto tenemos una cláusula en cada contrato que firmamos en el que está prohibido que nuestra voz alimente la vida. Entonces, todos lo hacemos. En todo lo que hacemos, tenemos una cláusula que el cliente, los medios, Universal, Disney, el tema de videojuegos más, pero también lo hemos conseguido para tener eso bien atado. Pero es difícil poner puertas al campo porque va muy rápido y cada vez, yo por ejemplo me ha pasado una cosa que te lo comento, suerte que estaba misma todavía una compañera. Bueno, nosotros somos un sindicato y una compañera que pertenecía en ese momento al sindicato, pues al poco de doblar yo a Baker, salí en YouTube con mi voz, pero no diciendo soy Baker, ya, hola, soy Pedro Tena y te invito a que visites mi página de videojuegos, tal. Y gente, compañero, me decía, ¿cómo has hecho eso, tal? Bueno, no sé de lo que estamos hablando. Y era mi voz, ¿la bien? Pero, o sea, mi voz, mis inflexiones, ¿cómo lo diría yo? No trabajo. Ya me explica, tal, y enseguida, no sé si se quitaría que habíamos hablado de ello, se quitó, ya no lo nombres. Pero era, o sea, no te digo perfecto, porque también era con la imagen de Baker, había que verlo, es robótico, es más plano, había que verlo en un personaje más de carne y hueso, pero daba miedo como sonaba a mí. Entonces, está ahí, pero está ahí para nosotros, está ahí para los escritores, está ahí para los cirujanos, pero ¿qué hacemos? En principio hemos sacado esto, que es lo que nos surgía, era sujetar y que fuera de hoy para mañana, te quedas en tu casa, porque hay una voz que pone tu voz, no tiene ni tu voz, que el mismo actor original hable en castellano, hable en japonés, y te quedas en tu casa con el nuevo hablar. Yo entiendo esta ahí con lo que dices. Yo no soy pesimista, o sea, busco el día a día. Y sí que creo que no va a haber, o sea, no va a desaparecer, no sé lo que dices. Yo creo que en el corto no va a desaparecer, pero sí va a desaparecer mucho, obviamente, locuciones para museos, trenes, todas estas cosas. Yo creo que se audiolibros. Y puedo llegarme a creer que en productos audiovisuales, de los que somos hacer series, películas, las cosas de fondo. Sí, que ya casi se hace, porque mucha gente te dice, no, lo vamos a poner de librería, porque ya también tiene mucha gente, los estudios cogen de librería, no, claro que tú no te enteras tampoco, ¿no? Pero bueno, que luego ves que dices, bueno, pues tienen ahí una librería de voces de biblioteca, pues ya está. Eso, y a lo mejor sí señor, el disculpe, pues eso quizá no. Algo que no requiera mucha. Lo vayamos a perder. Los protagonistas secundarios importantes y tal, yo he tenido, y de verdad lo digo, y tampoco, yo no he entrado mucho en el campo ella a ningún nivel, no es algo que me guste, no ya por mi trabajo, sino también por ilustradores, por escritor y tal. Me parece que no tenía, yo paso eso. Pero, joder, yo he tenido secuencias de películas o de series y tal. Tuve una, además que lo dije exagerando, tenía Laura Martínez, una compañera buenísima, haciendo una secuencia de una chica en una cárcel que no le va a dejar no sé qué, desgarrándose la voz, empezaba a llorar, gritaba, bajaba otra vez, volvía a gritar, tal. O sea, algo de esto que me quedaba flipando, y al terminar la escena le dije, ¿qué haces tú ahí? Ni de coña, pero ni de coña. O sea, era algo de esto que te quedas en sala diciendo, joder, ¿cómo lo he dejado? Y dices, esto, con el texto y te lo hago. De hecho, salió, no sé, Giovanni, nada más me parece. Sí, era una serie coreana que lo había doblado venía y era bastante perfecto. Y aparte, que hasta el perro, tenía un perro, y el perro había la voz no sé qué, y la IA había detectado que había una voz que salía, y había un perro que hacía y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La trama mía. sí. Pero afortunadamente, La trama no sé de los sí. Pero afortunadamente, mucha gente, muchos espectadores se dieron cuenta y enseguida
pusieron redes y no estaban de acuerdo, que esto era una castaña, y no sé si regularía o seguirá ahí, pero lo menos es que esa ventaja de la gente no quiere eso. Y que tampoco, quiero decir, que la gente dice, no, es que es más barato. No sabemos. Que la IA, sí, la de hacerte una imagen de Pokémon, pues muy bien. Pero la IA profesional, pues al dinero tal, un tiempo de renderizado, no sé qué, luego lo tiene que ver, no, al final hay que volver a renderizar. O sea, quiero decir, que es un tostón, que al final nosotros salimos baratos. A lo rápido que lo hacemos y como queda, dices, es que salimos baratos. Entre comillas, o sea, quiero decir. Entonces, no sé, es como. A ver a dónde va esto, no es eso, a medio plazo, a largo plazo. Ya veremos. Yo de momento no me vivo el día a día. Pues estoy feliz y dices ya lo que venga en el futuro, ya veremos. Y bueno, ya para ir un poco cerrando, para que luego sigáis haciendo alguna preguntita, ¿quién es vuestro actor aquí de doblaje favorito? Que digáis, wow, o sea, que llega siempre y lo clava y es como, qué maravilla ver a esta persona. Pedro Elena. No. Mira, yo voy a decir uno de los de. Y que de verdad que yo creo que es la voz que más se me quedó de pequeño, que ya falleció hace muchísimos años. Mi esposa era padre. Sí. Porque tuvo sus papeles importantes, Obi-Wan anciano, dos de Regreso al Futuro, pero él lo que hacía eran personajes más bien secundarios. Y era acojonante. O sea, tú lo escuchas en Rocky, lo escuchas en Belgrano y tal, y lo escuchas en mil historias haciendo cositas, y decías, joder, cómo suena este señor. Es impresionante. Y además luego a mí lo que me han contado de cómo era él, dice, cuando tú eres como Do, a lo mejor muy loco, no sé qué, y decían, él era un señor que además trabajaba, lo de doblaje lo tenía como una cosa casi secundaria, él trabajaba en la seguridad social, los sinceros, dice, era un señor de pocas palabras, casi tímido, serio, y era como, así muy, pues eso, que no le gustaba casi nada. Y luego sonaba y decía, Aquí teníamos un caso así parecido a local en Madrid, nosotros era de Barcelona, pero en Madrid teníamos aquí a Manolo Cano, teníamos a Paco Hernández, por ejemplo, además era referente, porque era voz grave, era que doblaba a Bill Cosby. Y al primer Salier, el primero, ¿no fue? Sí, el primer profesor Salier, sí. Sí. Es que hay muchísimos actores, y lo que dice Ángel, o sea, ya no solo protagonistas, hay grandes actores de doblaje secundarios, que sin ellos no sale la película. Porque como al final los actores reales. Que parece que los secundarios están ahí como pasando y es al final que sí que yo. Y son necesarios, y son necesarias. Hay gente, vas a pensar en uno, pero además, hay gente que siempre dice, no, yo sé hacer los protas y no sé qué, y si no estoy contento y tal. Y gente que hasta hace protas, pero dices, es que hace falta de todo, gente de protas, gente que se... Yo siempre estuve en medio en doblaje. Y feliz, porque vivía de eso. Y sí, de vez en cuando tenía algún prota, pero yo tenía muy claro que mi posición como calidad de actor de doblaje era secundario, pero yo feliz. Dice, no todo el mundo va a ser Messi, Cristiano Ronaldo. Es que no lo va a ser. Y de hecho también ahí está la gracia. Claro, dices, yo feliz, estoy viviendo de esto, de lo que me gusta. Tú llegas al estudio y no sabes lo que vas a hacer. Claro. Y dices, bueno, pues hoy eres el protagonista, qué divertido. Luego eso es un secundario, el siguiente producto es un secundario, es una comedia súper divertida, porque vas a mejor el secundario que el protagonista. O de ambientes, o sea, yo tenía jornadas de ambiente, de cine, de estar toda la mañana haciendo todas las cositas que se oyen de fondo, y te lo pasas súper bien, has tenido un día muy divertido, dices, vale, voy a salir en los Minions, que al final mola, y dices, mira, pues hoy este y este. Y no sé, ¿sabes cuál es tu posición? Ahí hay muchas cosas. Personaje. Pero no sé, que saber ahí, es lo que dice, que hacen falta también gente, tanto nueva como en medio, que sean muy buenos, y
dices, eres muy bueno para hacer secundarios. Y no es ofensivo. Y no todo el mundo, por ejemplo, que decía lo de los ambientes, no todo el mundo usa los ambientes, ¿eh? Hay gente que se cree que los ambientes se ven, voy a hablar aquí y cuando entre que me pinche el técnico y cuando acabe que me salga de la grabación. Hay que saber también, no todos los ambientes son iguales, de gente, de volúmenes, de situación, que no todo el mundo tampoco vale para hacer. ¿Alguien tiene alguna preguntilla así? ¿Cómo puede esta herramienta? La voz. Yo de ninguna forma. Yo he de decir, no, sí que es verdad, mira, me pillas en otra época, pero cuando me pilló que estaba empezando y todavía salía un poco más los fines de semana, de fiesta y tal, no salían los domingos. Eso sí es verdad. Yo decía, no, los domingos no, porque si el viernes hay que jugar, al menos tener un día. Y cuando empezaba, les digo, esto cuando empezaba, pues intentaban obligar, por mucho que haya una canción que te gusta mucho y quieras cantar, pues no la cantas. A todos los que no la cantas más por lo activo. Pero no hay nada así que haga para cuidarla demasiado. Quizá a lo mejor cuando ves que te va a llegar un videojuego, el otro día tuve yo un videojuego de guerra a las 8 de la mañana. Y bueno, pues es intentar. Pero lo miras después. Claro. Y que desde el principio dices, no voy a ir desde la primera frase hacia arriba. No, vamos a ir calentando un poquito. Pero no así de. Todo lo que dicen los efectos, el hielo muy malo, luego con hielo. El no dice nada. Ya lo fumo. Pero fumaba y bueno, hay gente que no le fuma y para la ayuda. Sí. Y los graves. Así yo no. Hay gente que sabe. Hay mucha gente también. Se lo ve normal. Hay gente que también se la cuida y va mucho a los psiquiatras, para, pues a lo mejor, lo que decía ahora, el gritar, por ejemplo, nosotros mucho, nos hace que luego ha pasado muchas veces que vas de 8 a 12, haces un videojuego, y ya en lo siguiente del día ya vas, das un poquito, no vas tocado, no vas tocado, sino que vas dosificando, no te dan la serie de punto, entonces ya, y fuera. Esta idea que tenemos 13 horas, cuando son 13 horas es 13 horas, y hay días que son 20 seguidas, 13 horas, y a mí, por ejemplo, me cansa mucho la voz dirigir, porque cuando diriges te tienes que contar a todos los actores que pasan por la sala, este eres tú, le cuenta la película, se va. Entra otro, este eres tú, así es un personaje, una película con 30 personajes, lo haces 30 veces. Luego más las órdenes que le des al técnico de, oye, esto no me lo acabo de decir, si tengo completo por la mañana y por la tarde, es cuando más noto el cansancio de. Y luego se nos notan mucho más las chicas. Es lo normal con los gritos, es que las chicas se rompan más. A nosotros se nos puede tomar un poco la voz, pero se nos toca menos. Pero tuvimos una racha sí. Que se nos rompieron de las importantes. Pero no, o sea, como 5 o 6 de las importantes, y hubo una de ellas que estuvo año y medio de baja, así como veis. Año y medio de baja. Año y medio porque se había hecho sangre en las cuerdas vocales, se había hecho mal, la tuvieron que operar, estuvo un año y medio de baja. Y no podía hacer nada. Aparte sí, cuando ya se hace. Y ahora ya está jugando bien, pero sí que es verdad que con los gritos, las risas, pero ella llega hasta una época que yo creo que a lo mejor coincidió con hubo más alumnos de trabajo. La de la pandemia. Claro, fue ahí, porque la pandemia estuvimos todos metidos en casa, pues bien viendo, y encima nació Disney Plus, Disney Plus, ¿ves? Como lo que llamar. Nació Disney Plus, Netflix se puso potente, HBO se puso potente, y nosotros, cierto es, yo empecé a curar en la pandemia como al mes y medio empezamos a curar. O sea, cuando se cerraron a todos, al mes y medio nosotros ya. Yo creo que mi primera cosa fue como el 21 de abril o así, y tuvimos un volumen de trabajo muy heavy, porque empezaron a hacer plataformas y hubo esos 5 o 6 chicas que rompieron. Y eso me ha resultado curioso. En la pandemia, ¿sabéis a curar o curabais en casa? No, en el estudio. En estudio. Pero con la mascarilla, el director con la mascarilla puesta todo el día, con las FP. Algunos estudios ponían, o en el antipop, que es lo que era, no sé tanto las
El antipop lo cubrían con un plastiquito y cada uno que llegaba lo cambiaba o ponían una especie de bolsa y entonces tú llegabas con la mascarilla y justo cuando tenías que grabar te la quitabas, te la volvías a poner, o sea, era lo que pasa. Y luego abrir las salas entre cambios de actores 5 o 10 minutos. Hubo estudios que tuvieron que actualizar los aires acondicionados para que hubiera Sí, los filtros, actor y actor que reciclara el aire, o sea, no, lo pulsara, sí, que lo pulsara y cogiera aire nuevo para el siguiente actor. Hubo dos estudios que pusieron unas luces de estas ultravioletas, matabacterias, de no sé qué, que eran como los encendían 10 minutos y no podía entrar el siguiente hasta los 8 minutos. Fue bonito y además, si no recuerdo mal, cuando empezamos ya las compras de ambiente, tenías que llevar el certificado, como se hacen todos juntos, tenías que llevar el certificado de la vacunación, de que no tenían nada, que no sé qué, te tenías que haber hecho una PCR, y había estudios que te lo hacían antes, y cosas importantes te lo hacían antes ahí. Había nueva gente que tomaba la temperatura. Bueno, que todos supo mal trabajar cuando empezamos, solo que nosotros empezamos eso, al mes y un poco Pero vosotros utilizabais precisamente lo que se tapaba, ¿sabes? Que era el tema. Sí. Pero es eso, y es que salimos muy pronto. Yo recuerdo la primera combo, que fui por García Noblejas, tuve una combo. De hecho, mi primera combo de la pandemia fue ir a hacer, porque soy los droides de combate del Lego Star Wars, del Skywalker. Y era ir a hacer el Lego Star Wars, los droides, y recuerdo ir por García Noblejas, que estaba estudiando la cerca, por un café, y no había a nadie por la calle, o sea, eso era de... Porque claro, era esta vez que encontré el Lendal. Con la hojita, ¿no? Con la hojita, sí, me paró la policía en la estación de tren y les enseñé. En el coche no, podía ver para pero ir por ahí por la calle y decir, no hay nadie. Y yo aquí voy a ir a trabajar ahora, a hacer el Lego, que es ilusión, pero Eso va de qué manera, ¿sabes? Pues muy bien. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí. Muchísimas gracias por haber venido a celebrar el 20 aniversario de los Buenos Cookies. Aquí al lado que tenemos todo. Y nada, y ahora eso sí, como sabemos, tenemos aquí a Pablo de Favención, que todo esto lo hacemos siempre, lo hemos querido hacer beneficio. Vamos a hacer una pequeña sesión de firmas benéficas. Van a ser 5 euros la firma de los dos, o sea, no de 5 por cada, 5 la firma de los dos. Entonces, quien quiera, pues aquí cola y claro, tenemos unas lampitas que he hecho para las firmas y las firmas. Y si te cogen el brazo o lo que sea, también. Oye, yo eso lo he visto, ¿eh? Sí. Nosotros. Vale. La primera vez que lo vi fue en una convención de Star Wars, que llegó un tipo, le pidió a Raypar que le firmase el teléfono. Y se fue con la firma, porque allí en las convenciones había un pabellón de tatuajes, una zona de tatuajes. Y se fue sin tocarse eso, corriendo a lo de los tatuajes, aquí tatuajes. Pero ahí sí el que te firmase el tatuador. No, pero así. Ahí ha firmado, pero al final el que te ha firmado es el tatuador. Y luego hay un amigo mío que le firmó el rol de Iniesta y de Extremoduro y se lo ha tatuado también. Sí. No está descabellado, ¿eh? ¿Qué gente más friki? Para enseñarte tu tatuaje de qué. No tengo. Oye, ya puesto, no hay que hablarse, pero tú, vamos a soltar, a lo mejor la gente no lo sabe, tú concursaste en alta tensión. Yo fui a... Cuando Constantino Romero era presentador, ¿cómo fue aquello de ver a Constantino? Yo siempre lo digo, para mí Constantino Romero desde que le conocí en el tiempo solo, que es donde yo le vi por primera vez, pues ya me dijeron que era el que lo daba a dar veces después, la gente, claro, pues mira que guay. Yo lo tenía en un pedestal siempre, que es que vaya voz, no es que en vivo la voz de Constantino era muchísimo más grave de la que yo veía en las películas. Que era como, ¿cómo puede tener esta voz tan profunda y tan así? Además que era el presentador y yo era uno de los concursantes. Y yo le dije, Constantino tal, que me encanta, y le he visto pues eso, en la tele, como en las películas que veas, incluso tengo un disco tuyo, y por el disco, digo, me si la banda sonora de otro lado que dan, que canta como el Frodo, ¿no? El personaje que hace. Sí, fue muy divertido, musicales, que hizo todo y todo, andaba muy bien. Y tal, y eso, hablando
manera como quedaba como, me está hablando Darth Vader, pero Darth Vader hablando grave. O sea, que estaba más grave. Era como, madre mía. Digamos que ahí lo que sí conseguía al final, la partida, llegar al final de la conversión, no gané el coche, pero le dije, no me gané el coche, pero fírmame la cartera. Entonces tengo mi firma de una manera, la cartera de la alta pensión, el día que fui yo, me había igualado como en español, y es el tema, pero sí, la verdad es que conocía más, lo que digo, me sorprendió lo grave que era en persona la voz, que digo, no sé si de su gran me ha salido de la película, digo, porque, no sé, me pareció como muy tenso. Mira, me pasó algo parecido al revés, y ya cerramos que quisiera poner con Johnny Bravo, que es el que dobla a Tom Hanks y a Tom Cruise también. Y vino a Madrid a hacer una peli como de un narcotraficante, o algo que se llamaba esa peli, que estaba bien también. De Tom Cruise, la del traficante, el narcotraficante, más o menos. Barry Seal. ¿Algo así era? Sí. Pues vino, y claro, tú ves cómo hace Tom Cruise con esa energía, además, ese tipo de películas, tal. Y yo recuerdo hablar con él, y es todo lo contrario. O sea, ¿has hablado con ese? O sea, es como. Sí, venga, ven, pásame. Venga, chicos, estamos dando. Y era una cosa que dices, es todo lo contrario. Dices, ¿de dónde saca la energía si cuando hablas hay que poner la vejita casi? Porque es que no se te oye. ¿Sabes? Es todo lo contrario. Y es así como muy buenillo, muy. Sí, vamos a hacerlo. Y luego saca la voz, porque es así. Bueno, gracias por la de esta. Podéis aplaudir esto todo.